para que tú abras nuestro entendimiento y que nuestros ojos del entendimiento estén abiertos. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Damos la gloria al Señor, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para Para la siempre. gloria, Señor. A su nombre sea la gloria para siempre. Amén. Tomen su asiento nomás, mis hermanos. Gracias, Señor. Como hoy es día de semana, entonces pasamos rápidamente a la palabra del Señor. No podemos hacer una tremenda introducción de esto. Aparte que yo no acostumbro nunca a hacer tanta introducción. Siempre vamos a la parte clave del mensaje de la palabra del Señor. Sí, Dios. En estos tiempos, hermanos, estamos predicando con mucha fuerza el Evangelio, a pesar con las debilidades, pero digo con mucha fuerza porque Dios nos ha dado la fuerza para poder hacerlo, porque Amén. sin Él nada podemos hacer. Amén. Todos estos escritos, hermanos, que dejó el apóstol Pablo, hermanos, son para la edificación de la iglesia. Amén. Una de las cartas que él escribió, hermanos, fue esta. Una de las iglesias más sufridas al comienzo de la era apostólica fue esta iglesia de Éfeso. La iglesia, hermanos, donde los hombres tuvieron que morir por la causa de Cristo, donde ellos aprendieron que el Evangelio, hermanos, no era por cosas uniformes ni por reglas, no era un Evangelio hecho a dogmas de hombres ni ordenanzas de hombres, sino que era un Evangelio, hermanos, hecho a la doctrina del Maestro. Amén. Ellos sabían que su Maestro murió, ¿no es cierto?, en la cruz del Calvario, y que provocó una grande pena en ellos, que se esparcieron en algún momento, pero después, cuando se dieron cuenta que Él había resucitado, nuevamente reforzaron esa creencia y esa fe, y volvieron nuevamente, hermanos, a tomar la palabra de Dios, del Dios viviente. Aleluya. Amén. Una palabra bendita, hermanos, que bajó del tercer cielo, hermanos, traída por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pablo escribía estas palabras estando encarcelado. Sí. Yo no sé si alguna vez usted le ha escrito una carta a algún hermano. No sé si te has tomado el tiempo en algún momento de decir, voy a escribirle algunas palabras a mi hermano, porque es necesario que él sepa a lo mejor lo que yo pienso, lo que yo deseo, o que él sepa que yo estoy orando por él. Así es, Señor. Sería un muy lindo gesto de usted para esta Navidad, que le dijeras, hermano, no te traigo un regalo material, pero sí te escribí una carta. Mira, esto es lo que yo pienso y lo que le pido a Dios por ti, para que Dios te bendiga. Así es, Dios. Pablo se dedicaba, hermano, a estar dedicado, porque eso él no lo aprendió de él, sino que lo aprendió del Maestro. Amén. Vea usted en la cruz del Calvario, Jesús estaba colgando allí desangrándose, estaba sin ropa, que significa que Dios estaba siendo deshonrado, ocupando un lugar de un hombre que dice la Biblia que era maldito, ¿verdad? Así era. Un hombre maldito que llegaba a la cruz, que era la pena máxima en Roma en ese tiempo. Sí. Hermanos, que esta pena máxima, tortura como le pudieran llamar, la adoptaron también de los medios persas, porque ellos también crucificaban a la gente en forma de castigo como pena de muerte. Así es, Dios. Entonces, hermanos, la pena de muerte no fue algo que se ha ido instaurando durante estos siglos, no. Empezó hace mucho tiempo. Amén. Lo que se practica como maldad y como tortura y todo lo que usted ve hoy en día está basado en la Escritura. La Escritura habla de que estas cosas existieron mucho tiempo antes. Amén. Solamente que ahora, hermanos, están adoptadas. Así es, Señor. Y como la Biblia dice que los que estaban en Efesio era una iglesia sufrida, una iglesia, hermanos, que daba la vida por Cristo. Entonces, Pablo aprendió esto del Maestro diciendo, si Jesús estaba pendiente de Juan y de María, que cuando le dice Juan, he ahí a tu madre, he ahí a tu hijo, le dice a María. Amén. Entonces Jesús estaba pendiente de lo que la gente estaba sufriendo, lo que le estaba sucediendo. Así es, Dios. Él no estaba pendiente de lo que tenía en la mano, que era un clavo más o menos de 7 pulgadas. Él no estaba sorprendido de que sus 2 pies estaban cruzados y tenía un clavo puesto ahí. Él no estaba preocupado de que ya le quedaba quizás, no sé, medio litro de sangre, o no, ya no le quedaba nada, porque la Biblia dice que a Jesús ya se le acabó toda la sangre en el Calvario, y lo que le empezó a salir del costado fue agua. Así es, Dios. Y esa agua quizás al pinchar su costado, la Biblia dice que saltó Amén. y le mojó el rostro a aquel soldado. Pues, Señor. No hay nada maravilloso, hermano, cuando tú tocas al Maestro. Así es, La Señor. mujer que tocó el borde del manto dice que algo salió del Señor. Amén. Siempre que tú tocas algo, aunque sea la vestimenta del Maestro, espiritualmente ahora quizás no hay vestimenta. Pero el libro de Isaías dice que la falda de Jehová cuando cae sobre el templo, dice que lo cubrió de presencia maravillosa.
Aleluya. Significa que eso, la falta de Dios, la misericordia de Dios puede caer en cualquier momento sobre de nuestra vida, y somos el templo del Dios viviente. Sí, Dios. Entonces esta iglesia marchó, hermanos, en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina de los profetas. Así fue, ¿Qué Señor. significaba eso? Que un apóstol y que un profeta jamás murieron, así como hombres, hermanos, liberales, o como hombres libertinos, o como hombres que estuvieron, hermanos, gozando de la vida de una gran sabiduría. Así fue, Señor. Ni siquiera Salomón alcanzó a vivir lo que los hombres en la iglesia de Efeso vivieron, hermanos, como hijos de Dios. Así fue, Señor. Salomón se dio el lujo, hermanos, y esto no es contradecir la palabra, esto es hablar la gran diferencia que había antes en el antiguo tiempo, que al ver el evangelio que florece, hermanos, a través, ¿no es cierto?, del tercer día de la resurrección de nuestro Gloria a Dios. Dios. Es distinto mirar ese cuadro bíblico, hermano, alabado sea Dios para siempre. Gloria a Dios. Salomón se dio el lujo incluso de irse a otras tierras y gozar de otros dioses, Así fue. con toda la sabiduría y con todo eso. Pero estos hombres de Efeso, o la primera iglesia apostólica, no se dieron ese lujo, hermano. Así fue, Señor. Ellos murieron, hermanos, entregados en su fe. No renunciaron, alabado sea el nombre del Señor. Señor. Es distinto, hermanos, ven a un Dios que estaba ahí dando, ¿no es cierto?, el señorío a Salomón, la sabiduría a Salomón. Pero acá la Biblia en el Nuevo Testamento muestra a un Dios que podía pararse en el mar, a un Dios que podía levantar su mano y se acababa la tempestad. Sea Dios. Amén. Esa es la imagen que le quedó a los apóstoles. Esa es la imagen que le quedó al último profeta de la Biblia, que fue Juan Bautista. Así fue, Señor. Me estoy refiriendo profeta como tal, un profeta, hermano, que fue levantado por Dios. Amén. Porque en la Biblia sí aparecen más profetas, pero como Juan Jesús lo dijo, no hay ninguno. Alabado sea Dios para Señor. siempre. Amén. Gloria a Dios. Contra esas palabras, los profetas de hoy no pueden hacer nada más. Sí, amén. Si alguien aparece como profeta en el día de hoy y en esta era, hermanos, que hoy esta es la era de los profetas, la era del apostolitis, por decirlo así. Amén. Pero en ese tiempo, hermano, era difícil. Amén. Así era, Señor. Esos hombres eran hombres silenciosos, hermano. Así fue, Señor Jesús. Eran hombres que pensaban. Amén. No eran hombres como hoy, Sí, con tremendas pancartas y letreros. Esos hombres eran silenciosos. Eran hombres de oración. Amén. Eran hombres que estaban llenos del Espíritu Santo. Sea Dios. El conocimiento que le venía a ellos no era por leer una revista. Sea Señor. El conocimiento que venía a Pablo para escribir cartas como Efesios o Colosenses, Tesalonicenses, eran pensamientos de agonía donde él estaba encarcelado. Sea Dios. A veces me imagino que ni siquiera Pablo podía escribir, porque dice la Biblia que estaba en grillo y en cadena, Amén. que lo torturaban y lo tenían, ¿no es cierto?, con las manos ahí puesto el cuerpo, igual que esas cosas que le hacen a los novillos cuando los amansan. Amén. Hermanos, el cepo, así se llamaba, donde lo colocaban y la cabeza quedaba ahí y ellos quedaban sin poder moverse. Sea Dios. Pero esos hombres jamás renunciaron a su fe, a pesar de que estaban siendo torturados, a pesar de que ellos estaban siendo, hermanos, ahí, siendo hombres golpeados y torturados y encarcelados. Ellos no renunciaban. Su mente y su corazón dicen que estaban gozosos de noche y de día. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. La Biblia dice que a la medianoche, hermano, Amén. estaba cantando Pablo y Silas, dice, en la cárcel de más adentro. Aleluya. Amén. ¿Por qué identifica la cárcel de más adentro? Porque las cárceles de más adentro era donde realmente ponían a los hombres que eran peligrosos. Dígame usted qué peligro podía dar Pablo. El único peligro que podía dar el apóstol Pablo era que podía anunciar el nombre que es sobre todo nombre, que era Jesucristo. Amén. Era que Pablo podría hablar y convencer hasta al hombre más sabio en ese momento. Sí, era, Señor. Era porque Pablo se atrevía incluso a hablar con los sabios que eran los griegos que estaban en Atenas. Amén. En el Areópago dice que había gente muy culta, muy sabia, muy inteligente. Pero Pablo dice que vio un letrero que decía el Dios desconocido. Amén. Y él se inspiró en esas palabras, no en aquel Dios, sino en las palabras que él vio y dijo, yo conozco, y dijo, yo tengo un Dios desconocido, Gloria al un Dios Señor. que ustedes no conocen.
Alabado sea el nombre del Señor. Por eso Pablo vivía en la cárcel, vivía encarcelado. Pagaba el precio que tenía que pagar. Por eso, hermanos, no se rinda usted en este tiempo final. Este es un tiempo de apostasía. Este es un tiempo diabólico donde la iglesia está cruzando el último valle para llegar a la tierra prometida. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Moisés no tuvo el privilegio de poder llegar a la tierra prometida. Sí, Señor. Pero sí Dios lo levantó. Alabado sea el nombre de Dios. Alabanza al Rey. Josué fue el que se puso a pelear. Amén. Sí, Él dio Señor. juicio. Amén. Él dio, ¿no es cierto?, castigo a las naciones que estaban en contra de la palabra del Señor. Sí, Señor. Por eso Josué, o como traducido en griego, es Jesús. Sí, Señor. El Dios que sana, el Dios que salva. Bendito sea el nombre de Dios. Este es el tiempo para nosotros, hermanos, de aprovechar, de alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Gloria al Señor. Esta carta Pablo la escribió, ¿sabe por qué? Porque él veía algo maravilloso de una iglesia. Amén. Él ni siquiera estaba viendo el continente americano. Él no sabía lo que iba a pasar en este continente americano. Señor. Él no sabía lo que iba a pasar en Norteamérica. Sí, Señor. Él no sabía lo que iba a seguir pasando en Asia. Sí, Señor. Pablo no sabía, pero sabe, Pablo era tanta la inspiración que él tenía en su oración, en que él se levantaba, en que amanecía. Cuando yo creo que al ver la luz Pablo ya estaba clamando. Gloria al Señor. Al anochecer Pablo estaba clamando. Señor. Y en medio de todos esos clamores, hermanos míos, Dios aparece. Gloria a Dios. ¿Cuántos de nosotros, cuando hemos estado afligidos, cuando hemos estado tan mal, hermano, es ahí cuando pensamos en la agonía, es cuando la revelación de Dios nos toca y nos llena y comienza nuestro corazón a sacar cosas que nunca antes habíamos dicho? Sí, Dios. Comenzamos a pensar cosas que nunca antes habíamos pensado. Así es, Señor. Amén. Te alabamos, Señor. Digno eres, Señor Jesús. El Evangelio es poder, decía él. Amén. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder y potencia de lo alto. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. A veces cuando leemos esas palabras pensamos que Pablo estaba arriba de un gran escenario. Puede pensar y imaginarse el hombre que a lo mejor Pablo estaba en un tremendo escenario, en una gran multicancha predicando. No, hermano, en esos instantes que Pablo decía no me avergüenzo, él estaba siendo bofeteado, él estaba siendo torturado, estaba siendo un hombre encarcelado por la causa del Señor. Amén. Cuando él dijo todo lo puedo en Cristo porque él me fortalece, ¿saben qué estaba pasando Pablo ahí? Estaba pasando las penas más grandes en la vida espiritual. Él sufrió, él vivió el abandono. Él sabía que la gente que él había formado afuera estaba orando y estaba sufriendo y estaba llorando. Dios. Pablo sabía que esa posición que tenía la iglesia a él lo ayudaba a seguir adelante. No hay nada más hermoso, hermano, cuando una iglesia comienza a orar por alguien que está siendo usado por Dios. No hay nada más hermoso cuando la iglesia dobla su rodilla y comienza a clamar por aquel varón, y comienza a clamar por aquella varona, y comienza a clamar por aquel hombre que Dios está usando en la palabra. Comienza a clamar por el hombre que Dios lo usa en la alabanza, en la música. Hace falta que ese espíritu que tenía Pablo lo tenga la iglesia para que reconozcamos que Dios es poder y entre nosotros mismos Dios levante gente útil y que sirva grandemente en la obra del Señor. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor para siempre. Alabanza al Rey. Pablo pensaba que escribiendo esta carta él comparaba a la iglesia con muchas cosas. Así es, Señor. Él comparaba a la iglesia. Si usted toma su Biblia ahí, hermano Paul, hermano Germán, tomen su Biblia, vean ahí en el capítulo 1 y en el versículo 23. Hay una comparación que Dios está haciendo ahí. Así es, Señor Jesús. Gloria a Dios. ¿Qué dice ahí? La cual es su cuerpo, la plenitud. Aleluya. Amén. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Estaba pensando en la iglesia, por eso yo le digo, Pablo, él no vio el mapa que Dios estaba haciendo.
Pablo no tenía la brújula para decir, ya, en Chile, no, él no tenía nada, no había un pensamiento más allá. Señor. Pero él sabía que la iglesia iba a crecer tanto, hermano, que iba a ser como un cuerpo. Amén. Sí, Dios. Amén. Como un cuerpo. Gloria a Dios. Yo siempre he dicho, el cuerpo necesita la ayuda de los demás miembros para poder funcionar, si no, no funciona. Sí, Señor. Amén. Y eso hace falta en la iglesia, que nos ayudemos unos a otros para poder que el cuerpo de Cristo funcione. Amén. Para poder hacer que el cuerpo de Cristo tenga movilidad, tenga acción, piense y que tenga la mente de Cristo, como dice la palabra, la Biblia, hermano, la Sagrada Escritura. El capítulo 2 y el verso 21. Ahí tiene otra comparación. El capítulo 2, verso 21. ¿Qué dice, hermano Germán? Es que en todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. De Dios. Como un edificio. Amén. ¿Me entiendes? Los edificios se ganan con un tremendo fundamento, Sí. ¿no es cierto? Un cimiento, pero su expectativa y su progreso es hacia arriba. Amén. ¿Me entiendes? Los que construyen ese edificio también son parte del edificio. Amén. No es solamente el ladrillo. Así es, Señor. Ese edificio, si tú eres constructor, eres parte de ese edificio. Así es, amén. Por eso Jesús fue la piedra angular de este edificio. Amén. Y no se caerá. Así es, Señor. Porque Él dijo, sobre esta roca. Todos saben la historia de la piedra angular, ¿verdad? Amén, Señor. La piedra angular era la que afirmaba la construcción. Sacaban esa piedra y la construcción se iba abajo. Jesús fue la piedra angular. Amén. No la conocieron, dice que fue desechada por los edificadores, Amén. por la ciencia, por los hombres pensantes de este mundo. Pero Él fue y dijo, yo soy la roca. Aleluya, amén. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, Amén. mi cuerpo, Gloria al Señor. mi templo. Alabado sea el nombre de Dios. Para siempre. ¿No es? La iglesia es el templo, nosotros somos el Amén. templo. Hay una comparación más en el capítulo 3, hermano Daniel, verso 4. Y viendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. No, no dice ministerio. El ministerio de Cristo. El misterio de Cristo. Amén. Somos un misterio. Sí, Señor Jesús. Pablo se paró en medio de la multitud una vez y dijo, no todos dormiremos. Así es. Amén. Todos seremos transformados. Amén. Y ahí él dijo, os digo un misterio. Aleluya. Un Amén. misterio que nunca antes había sido revelado. Sí, Señor. Ni a los más sabios antiguos, ni los patriarcas pudieron tener esta revelación que tenía el apóstol Pablo. Alabado sea Dios. Si hay alguien que yo admiro de la Biblia, es justamente el apóstol Pablo. Sí, mi Dios. No quiero ser como él, pero sí admiro al apóstol Pablo. Sí, Señor Jesús. Os digo un misterio. Siempre Pablo dijo y reveló muchos misterios que no estaban, ¿no es cierto?, habían sido revelados. Sí fue, Señor. Y eso era lo que el apóstol Pedro le decía, Pablo, Dios te ha dotado más que a nosotros. Sea Y Dios. eso que fuiste el último. Sí fue, Señor. El evangelio llegó acá en los últimos. Amén. Nosotros hemos sido evangelizados en los últimos tiempos. Amén. Pero podemos ser los primeros, hermano. Gloria a mi Dios. Bendito sea el nombre de Dios para Alabanza siempre. al Rey. Un misterio. La Biblia dice que la iglesia cuando comienza a edificarse, hermanos, comienzan a ver lenguas, a ver fuegos de lengua y comienzan a ver los dones de milagros, de sanidades, de palabras de ciencia, de palabras de sabiduría, fe. ¿Cuántos dones hay? Sí, Señor. Algunos dicen que hay 9, no, la Biblia nos dice que hay muchos más, pero eso lo voy a decir cuando hablemos de los dones espirituales. Sí, mi Hay Dios. muchos dones más. Amén. Y la Biblia dice que los que hablan en lenguas se edifican a sí mismos. Pero hay otros que hablan misterio por el Espíritu. Sí, Señor. ¿Qué significa eso? Que de repente alguien en medio nuestro puede levantarse y decir, así dice el Señor, y revela un misterio. Sí, Dios. ¿Por qué? Amén. Porque ellos hablan a través del Espíritu, ¿no es cierto? Revelando un misterio. Amén. Porque antes, hermanos, en la iglesia
en la era donde había mucha manifestación, porque antes se descubría fácilmente un brujo. Porque había gente que Dios la usaba de esta manera y sacaban un misterio y decían, aquí hay un brujo, y lo descubrían. Se dan cuenta, la iglesia tenía un poder y aún está, solamente que algo sucedió, algo pasó en la iglesia del Señor, ahora en general. Así fue, Señor. Amén. Así es Dios, amén. Lo dejo pensando en eso. La Biblia es el pensamiento de Dios, nunca se olviden de eso. Así es Dios, amén. Cuando lea usted un versículo, diga, es el pensamiento de Dios, es lo que Dios pensó. Amén. Capítulo 4, verso 13. Otra comparación más. Y esta también me gusta. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, que a un varón perfecto, a medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Un cristiano tiene medidas y tiene estatura. Amén. ¿Por qué? ¿Qué somos? Ya se lo dijimos. ¿Qué somos nosotros? El templo del Espíritu Santo. Sí, Señor. Y un templo tiene medidas. Tiene paredes, tiene techo, tiene puerta. Piense. ¿Cuál es la puerta suya, hermano? Sí, Señor Jesús. El corazón. Me gusta cuando la gente está metida en el mensaje, hermano. Claro. El corazón es la puerta. Amén. ¿Cómo es que el corito que cantaba? Si el diablo viene a tu corazón y te dice... La palabra de Dios es progresiva, hermano. Y Dios nos compara como un hombre, que tenemos que llegar a un porte santo. ¿Qué significa? A un hombre apartado, a un hombre consagrado, a un hombre que busca a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Me entiende? Entonces no es algo así nomás que un hombre viene a la iglesia y se educa y crece. No. Ese hombre va creciendo para grandes cosas. Así es Dios. Ese joven va creciendo para grandes cosas. Amén. La manifestación de Dios, hermanos, aparece en el momento en que tú menos lo esperas. La Biblia dice, humillados bajo la poderosa mano de Dios, que Él los exaltará a su debido tiempo. Amén. A lo mejor puede ser que el tiempo viene, puede ser que todavía te falta, puede ser que a mí también me falte. Señor. Yo a veces puedo pensar que estoy en el momento de la exaltación y puedo estar equivocado. A lo mejor todavía no ha llegado mi momento. Puede ser que venga ese momento donde Dios me va a exaltar para la honra de Él. Aleluya, así es, Señor. ¿Me entiende? Gloria a Dios. Entonces, ¿qué significa? Que ese hombre alcanzará un porte santo, porque contra más crezca el hombre en santidad, más cerca estará del cielo. Amén. Ya, a mí me queda fácil. Ustedes no alcanzan, ¿ves? Más cerca del cielo. Así es, Amén. Señor. Amén. Efesios 5:25. Si esta carta es fabulosa, hermano, Efesios. Otra comparación hermosa que hace Dios con la iglesia. En estos momentos somos la novia, pero Él es más profundo y va más allá y nos trata. ¿Hay alguien que lo tiene? Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Gloria al Señor Jesús. A amar a vuestras esposas como Jesús amó a la iglesia, porque se entregó por ella. Amén. ¿Cómo nos ve el Señor? Como una esposa. Sí, Señor. En estos momentos somos la novia. Así es, Dios. Amén. Por eso yo, mire, el día martes, hermano Paul, me dijeron a mí que los cristianos eran aburridos. Y sabe, yo sentí tanto celo, dije yo les voy a comprobar a esto que el cristianismo no es aburrido. El cristianismo es felicidad, es vida, es pasión. Amén. Así que, usted sabe, le echamos un ojito a la escritura y le demostré que el cristianismo no es aburrido. Dios no es aburrido. Así es, Dios. Amén. Y la única manera de comprobarle, yo le decía, el aire que respira, ¿de dónde crees tú que viene? Bueno, debe ser de Dios. Bueno, si tú crees que Dios te dio el aire, entonces ¿para qué es?
para que tú puedas correr, puedas disfrutar con tus hijos. Dime que eso no es un regalo de Dios. Sí, Señor. Y le sacamos tantas cosas, hermanos, de la creación, que al final dijo, tenés razón. Dijo. ¿Ah? Y no hay nada mejor para un cristiano que le digan que tiene la razón. Pero yo le dije, yo no tengo la razón. La Escritura es la que habla de Él. Amén. Y todo lo que nosotros vemos es creación. Amén. Yo le dije, ¿cuántas mascotas tenía en tu casa? No, si con un perro me basta. Eso es creación de Dios. Amén. ¿Y cómo tú puedes tratar a Dios, que es un Dios aburrido? Dios creó todo para que el hombre pudiera vivir. Amén. ¿Nunca has leído, le dije yo, que Dios le dijo a Adán, colócale nombre a todos los animales, diviértete en eso? Ya no es tema mío, ahí está. Ve tú cómo se va a llamar. Así fue, Señor. ¿Ah? ¿Usted cree que Adán dijo no al león le puso león? Yo creo que tuvieron otro nombre, pero bien, lo dejo pensando en eso. Nos compara como una esposa. Y la última, que esta es la que más nos mueve a nosotros. ¿Me entiende? A mí me gusta cuando los hermanos salen, van a campaña, a la invitación, los viajes misioneros, hermano, a Arica, son cosas fabulosas. Amén. Hermano Daniel, lea Efesios 6, versículo 11. Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Así es, Señor Jesús. ¿Con qué nos compara? Con un soldado vestido de toda armadura para estar listo. No para empezar a prepararse, para estar listo contra las acechanzas. Oiga, busquen en el diccionario qué significa esa acechanza. ¿Sabe? Esa es una palabra grande, hermano. Contra los dardos del maligno. ¿Ha visto alguna vez a los que juegan a eso? ¿A qué le apuntan? A un blanco. ¿Ah? Yo les digo que el diablo es diestro. Así es, Señor. Y a la distancia que él donde esté, él no va a agarrar el blanco que él quiere. Así es, Señor. Y es peligroso. Así es. Por eso necesitamos la armadura, Amén. una protección. La armadura que va a proteger esto. Porque Pablo, mientras estaba encerrado, él miraba al hermano Germán y decía, así se viste el soldado romano. ¿Eh? Anda ordenadito usted, ¿ah? Parece que ya todos venimos ordenaditos, hermano. Yo hasta con chaqueta. Todo el año sin chaqueta. Debe ser para que el pastor no nos dé una sopita de león a fin de año. Bendito sea Dios para siempre. Nos compara con un soldado y lo que más debemos proteger es justamente esta parte y esta parte. ¿No es cierto? La coraza, el yelmo y el apresto del evangelio, que son el calzado y todo. Entonces era porque Pablo, mientras estaba preso, él miraba al soldado y se inspiraba en todo lo que él veía. Amén. ¿Alguna vez has mirado a tu hermano y algo te ha inspirado, no? No tiene ni un vídeo. Que Dios nos bendiga, hermano. Amén. Sería la palabra que yo podría compartir en este día, hermanos. Sea un soldado. Señor. No como los que hoy ves en pantalla, que son como el crucero del amor, ¿verdad? No tienen ni una pinta de soldado. Simplemente hombres intelectuales con información en la cabeza. Así es, Señor. Pero de ayuno y oración, nada. Así es, Dios. Amén. 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 Yo he estado ayunando, hermano, porque ahora no puedo comer muchas cosas. Ni el Milo lo puedo tomar. Pero gracias a Dios, hermano, poco a poco le pido a Él que Él me devuelva, ¿no es cierto?, esas ganas de tomar Milo. Que el Señor les bendiga, póngase de pie y vamos a orar al Señor para darle gracias. Gracias, Dios. Hermano Germán, por favor. Oramos tu presencia, Señor. De todo. Gracias, amado Señor. Y te agradecemos, Dios mío, esta hermosa palabra que has traído a nuestras vidas. Bendito Rey. Te agradecemos, Señor, que nos corrija, que nos enseñe cada día, que nos compare.